Desde luego que el conflicto cristero es un episodio que hasta la fecha ha sido silenciado por ambos bandos, debido a que estos mostraron lo peor de sí, y en caso contrario, la Iglesia y el gobierno han buscado manipular las versiones y dejar en claro que solo ellos hicieron bien. Vamos a contar una de esas historias, una que ha permanecido casi olvidada, a pesar de que el cine y la literatura intentaron hacerla del conocimiento popular en más de una ocasión. Vamos a contar la historia de un cristero que sobrevivió a más de un conflicto y tuvo un final más que lamentable. De Florencio Estrada sabemos que fue de origen duranguense, nacido en 1897, se crió junto a sus 4 hermanos, los cuales también lo acompañarían en las posteriores campañas. Durante su infancia logró estudiar y posteriormente se mantuvo al margen de los conflictos que abarcaron de 1910 a 1911. Sin embargo, muchos de sus conocidos sí estuvieron implicados en los mismos, de manera que poco a poco aprendió sobre el manejo de las armas, las tácticas militares y los abusos del ejército. Se percató también que aquella lucha de años, si bien había logrado algunos progresos, varios caciques conservaban el poder bajo la protección del nuevo gobierno. Fue que Florencio, quien para 1922 ya era un hombre casado, se unió a sus cuñados y planearon una emboscada en contra de Primo Ortiz, un cacique local que sobornó a los hombres del ejército y el gobierno para seguir explotando a la población. Durante la emboscada acabaron con el cacique y el pueblo consideró aquello como un acto de justicia, debido a que sus abusos habían llegado demasiado lejos. Fue así que Florencio y sus cuñados se hicieron de ciertas propiedades y lograron apoyar a los más necesitados. Después de algún tiempo, Florencio viajó a Estados Unidos, donde buscó nuevas oportunidades y logró tener una vida bastante estable. Fue ahí que, durante 1927, se enteró del conflicto entre la Iglesia y el Estado, de manera que volvió a su pueblo natal, levantándose en armas en favor de la Iglesia, o mejor dicho, en defensa de su fe. Varios campesinos y obreros se unieron a su tropa. Lo que no se esperaba era que sus cuñados apoyarían al gobierno, de manera que el pueblo se vio dividido en dos bandos, lo que ocasionó que amigos e incluso hermanos se enfrentaran en aquellos cruentos combates. Llegado el año de 1928, se enfrentó a las tropas de sus cuñados, logrando vencerlos y tomando la plaza de Guasamota, donde no hubo perdón para los prisioneros, los cuales fueron pasados a cuchillo. Después se hizo de fama, venció varias guarniciones y se hizo de una gran cantidad de armas y parque. Después estableció alianzas en Zacatecas y Nayarit, donde otros generales cristeros vieron en él a un buen estratega, mientras que los creyentes apreciaban a un gran defensor de la fe. Siendo principios de 1929, desafió a las tropas del Mezquital y causó cientos de bajas al ejército federal. La cuestión es que ese mismo año se presentaron los acuerdos entre la Iglesia y el Estado, de manera que Florencio, sabiendo que tenía una esposa e hijos por los cuales debía velar, decidió aceptar la amnistía y volvió a Durango. Fue ahí que vivió una temporada de paz, dedicándose a suministrar distintos víveres al internado de Santa María Ocotán.
Incluso llegó a volverse buen amigo del gobernador. Lamentablemente se le acusó de desvíos de fondos y debido a los ajustes de cuentas con varios militares se emitió una orden para fusilarlo, de manera que el gobernador le avisó para que escapara junto a los suyos. Fue que llegó a la conclusión de que no era posible hacer las paces con el gobierno, de manera que durante 1934, al enterarse de que varios antiguos cristeros seguían empuñando las armas, decidió unirse a lo que se conocería como la Segunda Cristiada o Segundo Conflicto Cristero, llevando consigo a su esposa, sus hijos, vecinos, amigos y hermanos. La gran caravana de cristeros libró algunas batallas aisladas, donde se hicieron de bastantes insumos militares, se ocultaban en los montes y valles, sin embargo, frecuentemente eran asediados por las tropas federales, las inclemencias del tiempo y, curiosamente, varios de sus aliados fueron abatidos, no por las balas, sino por las picaduras de los alacranes. Varios sacerdotes visitaron su campamento, esperando convencerlos de abandonar la lucha. Incluso los amenazaron con la excomunión, aunque ninguno de ellos hizo caso, mientras que Florencio declaró que no combatían por una iglesia, sino por la fe. Siguieron formando alianzas con varias comunidades indígenas. Lamentablemente, también sufrieron considerables bajas, mientras que aquellas andanzas acabaron con la vida de una de sus hijas, que tenía pocos días de haber nacido. Durante los últimos meses de 1935 fueron emboscados no solo por la infantería y caballería, sino por artillería aérea, lo que ocasionó otras bajas y obligó a Florencio y a los suyos a vivir en cuevas, sufriendo frío y hambre. Llegado el año de 1935, se le propuso una alianza con otros cristeros. Además, se le ofrecieron varias armas y municiones para seguir con aquella lucha. Fue que Florencio, junto a 4 o 5 de los suyos, decidió emprender aquel viaje, esperando devolver la esperanza a quienes habían confiado en él. Llegaron a Zacatecas, donde tendría lugar aquel encuentro. Lo que no se imaginaban es que aquello era una trampa, de manera que sus hombres fueron abatidos al momento, mientras que Florencio intentó escapar, siendo herido en una pierna, cayendo hacia la profundidad del monte. Luchó por levantarse y golpeó la herida con la cacha, esperando sacar la bala. Los federales lo sometieron y el teniente coronel Ignacio Tejeda se mostró complacido por haber capturado al famoso cristero. Mientras Florencio se dolía por la herida y era sujetado por los soldados federales, el coronel Tejeda se acercó con la intención de hacerlo hablar, delatando las posiciones de sus otros aliados. Lo que ni el coronel ni Florencio esperaban fue lo que sucedió a continuación. De la nada se escuchó una detonación y una bala impactó su cara, llevándose un trozo de la lengua del cristero, el cual seguía vivo a pesar del impacto, emitiendo sonidos que eran imposibles de comprender. El soldado que lo hizo se burlaba, diciendo: «Ahora sí me lo troné, mi teniente», esperando ser felicitado, lo que no sucedió, debido a que el teniente Tejeda, muy molesto, lo insultó y le dio de bofetadas frente a todos, diciendo que sin lengua ya no valía nada. Gritó, mencionando que lo habían hecho perder aquello que tenía en las manos. Florencio vivió unos segundos más, mientras el teniente, molesto, abandonó el lugar. Los soldados, intentando calmarse y como burla hacia el caído, le introdujeron
una varilla puntiaguda en la boca y la sacaron por su pecho, como si fuese algún animal en el matadero. Después le dijeron al cuerpo sin vida: ahora sí, grítale a tu Cristo. Después lanzaron vivas al Supremo Gobierno y al teniente Tejeda. Subieron el cuerpo de Florencio y sus hombres en caballos y los exhibieron en varios pueblos, colgándolos en mezquites o en plazas centrales. Después, al darse cuenta de que estaban en un avanzado estado de descomposición, decidieron cavar un hoyo en el panteón y ahí los lanzaron sin más. Se dice que su familia nunca lo encontró para darle la debida sepultura. La historia de Florencio Estrada se daría a conocer gracias a que su hijo Antonio escribió varios episodios de su vida en la novela titulada Los Últimos Cristeros, la cual también tiene una adaptación cinematográfica. De hecho, hemos usado algunas de las escenas de esa película para la presente biografía. ¿Ya conocías esta historia? De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.